Hola, bienvenidos. Yo soy la doctora Graciela Lobese y me han invitado la editorial a participar de estos pequeños comentarios respecto del proyecto de unificación civil y comercial. Trataremos en este breve espacio de hablar un poco sobre las nulidades de los actos jurídicos y cómo se encuentran regulados en el proyecto del año 2012. En primer lugar, vamos a tratar de ver un poco el Instituto de la Lesión, que está regulado en el artículo 332 del proyecto de unificación, y la primera gran diferencia que existe y que es saludable es que se lo regula como figura autónoma, a diferencia de lo que sucede en el Código actual, que está regulado en el artículo 954 conjuntamente con el resto de los vicios de los actos jurídicos. La segunda gran diferencia, desde nuestra perspectiva, es la modificación conceptual que existe respecto de los elementos subjetivos de la lesión, en tanto se siguen manteniendo la necesidad y la inexperiencia, pero se modifica el criterio de ligereza por un nuevo concepto, que es el concepto de debilidad psíquica. Esta debilidad psíquica debe ser vinculada entonces con el obrar económico y reflexivo y con las situaciones de inferioridad patológica que lo que hacen es dificultar el pleno conocimiento de las ventajas o desventajas del acto jurídico realizado. El único conflicto que vemos que aparece aquí es cómo va a compatibilizarse esta debilidad psíquica con lo previsto en el artículo 31 del mismo proyecto de unificación, que establece que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando existan situaciones de internación. Por tanto, vemos que este criterio puede llegar a ser dificultoso su prueba. En cuanto al elemento económico, que es la parte objetiva de la lesión, continúa llamándose ventajas patrimoniales desproporcionadas, y esta terminología creemos que es un poco anticuada. Consideramos que debería haberse hablado de ventajas económicas como término más amplio y más moderna, y estas ventajas económicas no deben ser entendidas o analizadas de una manera hermenéutica ni aisladamente, sino que debe ser circunscripta al contexto económico en el cual se desarrolla el acto. Por otro lado, en cuanto a la acción y a las presunciones, siguen manteniéndose prácticamente los mismos criterios. Se presume la explotación salvo la existencia de una prueba en contrario, es decir, que exista una causa justificante probada del desplazamiento económico. Mientras que en lo relativo al cálculo de esta ventaja económica se continúa con igual criterio, y en este sentido debemos decir que en principio la ventaja económica debe ser constitutiva del acto, o esta desproporción o inequivalencia debe ser constitutiva del acto, lo cual es perfectamente válido porque en realidad estamos hablando de una ineficacia estructural o una eficacia genética, a diferencia de las ineficacias sobrevinientes. Sin embargo, esta diferencia debe mantenerse o debe subsistir al momento de la demanda. Y en este sentido creemos que debería haberse utilizado un criterio un poco más amplio. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que por circunstancias sobrevinientes ajenas a las partes, esta inequivalencia se convierta en una equivalencia al momento de la demanda, pero lo cierto es que el daño igualmente existió al momento de la constitución del acto. En referencia a los legitimados activos, se sigue manteniendo el criterio restrictivo, es decir, en principio son legitimados activos el lesionado y sus herederos. Y en cuanto a los legitimados pasivos, se produce una ampliación porque se encuentran legitimados en principio el explotador y sus herederos, pero también son legitimados pasivos aquellos terceros cuando las ventajas económicas también no acrecen, y esto
es un tema importante porque en realidad está haciendo referencia específicamente a los negocios conexos o negocios coligados en los cuales existen diferentes figuras jurídicas que se benefician, obtienen ventajas patrimoniales a partir de un mismo negocio. El otro tema que tenemos algunas críticas para hacer es el tema de la prescripción de la acción. En principio, la acción prescribe a los 2 años, con lo cual se disminuye mucho el tiempo respecto de la prescripción actual, que es de 5 años, y en el artículo 2563 se establece el cómputo de plazo de prescripción que se cuenta desde la fecha en la cual la obligación estaba a cargo del lesionado, y la crítica que podemos hacer es que estos 2 años de prescripción, cómo van a ser compatibilizados con los 3 años de prescripción que prevé el mismo proyecto y que prevé la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa del Consumidor para la prescripción de las acciones, por cuanto al no poder ser considerada una cláusula abusiva, la cláusula que regula el precio del negocio, va a tener el consumidor que accionar a partir de la lesión. Bueno, estos son apenas unos pequeños adelantos respecto de nuestra opinión en función de los vicios de los actos jurídicos. También hay modificaciones en el ámbito de la simulación y del fraude que seguramente van a ser motivo de otros comentarios. Les agradezco la atención y los invito, si les interesa el tema, a leer los artículos publicados en RIUS. Muchas gracias.